Estamos en contacto con Roberto Folari, filósofo, epistemólogo, compañero nuestro, integrante de Carta Abierta Mendoza. Roberto, un gusto hablar con vos. Un gusto, Julio. Miren, ¿cómo están? Siempre Bien. Es un gusto hablar con vos, pero por mejores motivos sería, ¿no? No, sí, claro. Sí, por supuesto. No es un enorme problema, por un lado político, pero por otro lado humanamente es algo absolutamente de lamentar esta no aparición, ¿no es cierto?, de Severo, ¿no es cierto?, de un testigo. Es la segunda vez que ocurre, pero había aparecido antes, se había dado, ¿no es cierto?, el caso de la desaparición de Julio López, sí, en una condición muy parecida, ¿no? De cualquier modo, a mí me parece muy importante tener en cuenta lo siguiente: no hay quienes, de una manera creo que poco responsable, cuando el caso de Julio López dijeron que había 30.001 desaparecidos, como si este otro estuviese en las mismas condiciones que los anteriores, ¿no? Sí, es un desaparecido y un desaparecido en democracia, pero lo es precisamente porque las políticas de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado hacen que haya reacciones por parte de la mano de obra desocupada de la dictadura, que es la responsable de esto. O sea, aquí en estos casos es obvio que un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende sistemáticamente y lleva a juicio, ¿no es cierto?, los responsables de las torturas y las desapariciones en la dictadura, bueno, ese gobierno de ninguna manera puede tener responsabilidad sobre desaparecer gente. Más bien le desaparecen la gente a este gobierno. Lo tremendo, perdón por la interrupción, Roberto, lo tremendo es que, dado el caso puntual, el caso de la desaparición de Jorge Julio López tenía que ver directa y explícitamente con eso que decís vos. Era uno de los testigos esenciales, principales, para lo que finalmente fue la condena a prisión perpetua de Miguel Echecolatz. Pero en el caso del juicio por la muerte, por el asesinato de Mariano Ferreira, está involucrado una buena parte de la cúpula de un sindicato de la Argentina, ¿no? No, eso seguro, no es exactamente igual, pero bueno, ciertamente ese tipo de patotas estuvieron muy ligadas, digamos, a una buena relación en la época de la dictadura, ¿no? Claro. Y hay que advertir que el gobierno nacional tuvo una acción muy definida. De hecho, por ejemplo, la figura de Berbisky, ¿no?, en torno al tema de Mariano Ferreira, ha sido fundamental de hecho, el CELS es uno de los que digamos, litigia como abogado en favor de Ferreira. Sí, claro. Quiero con esto marcar que el gobierno nacional está claramente jugado en pro de que se esclarezca el caso de Mariano Ferreira, y por lo tanto es un adversario de los que han hecho esto, ¿no? Bueno, inclusive lo reconoce la familia de Mariano Ferreira. Pablo Ferreira, el hermano, no se cansa de agradecerle a la justicia y al gobierno, sobre todo a la sección de derechos humanos del gobierno nacional, el involucramiento en este asunto. Pero me gustaría perdón, Julio, sí, si me permitís, me gustaría recordar que los que sí fueron desaparecidos de la democracia, 3001, 3002, fueron los desaparecidos en Mendoza. Tenemos que recordar aquello que está relacionado con Garrido Baigorria, claro. Que sí estaba bastante relacionado tal vez con la policía de Mendoza. Sí, claro, con la fuerza de seguridad, ¿no? Fuerza de seguridad. Creo que, a ver, yo digo todas estas cosas, no porque una desaparición sea menos grave que otras, es absolutamente por supuesto, grave, y es absolutamente de lamentar, y es absolutamente de buscar por todos los medios de encontrar a esta persona y encontrarla viva, ojalá. Pero lo que sí quiero decir es que también es irresponsable que por ceguera ideológica o por mala fe alguien quiera escribir al gobierno nacional la responsabilidad de esto, ¿no?, cuando es exactamente al revés. A De la Rúa no le desaparecieron a nadie, y no porque fuera mejor gente que este gobierno. Claro. No le desaparecieron a nadie porque él no investigó nada, porque él no hizo nada, porque no mantuvo, digamos, ninguna capacidad para juzgar a los responsables del genocidio. Por lo tanto, no tenía desaparecido, por supuesto, si no había ningún conflicto en torno a este tema. Claro. De modo que este gobierno nacional, que ha tenido la valentía de hacer juicios como en ningún lugar del mundo, porque yo no he escuchado a nadie que todavía me dé un ejemplo de un lugar del mundo donde se haya juzgado más a los responsables de una dictadura como se lo ha hecho en la Argentina. Ningún lugar del mundo, y lo repito, me parece importante marcarlo. Sí, lo ha reconocido concretamente, y aquí en Mendoza lo ha reconocido públicamente, alguien insospechado de miopía histórica como Eduardo Galeano, ¿no? Sí, es que es efectivamente
efectivamente algo inédito, ¿no? Fíjense en Chile, ¿cuántos son los juzgados? 7, 8 militares, ¿cuántos en Uruguay? 3, 4. O en Brasil. En Brasil casi prácticamente nadie, ¿no? Es decir, el caso argentino es excepcionalísimo, el caso argentino ha mostrado una firmeza y una claridad extraordinaria, no hay ninguna de las más grandes figuras, ¿no es cierto?, ligada a la represión que no esté presa, ninguna de las grandes, von Bernich, ¿no es cierto?, Colores, Astiz, Cavallo, todos los nombres más claramente reconocidos están todos presos, ¿no? Más los jefes, ¿no es cierto?, militares de todos estos procedimientos. Entonces, el efecto que esto produce es que hay una reacción, cierto, de parte de aquellos que son afectados por esto para atacar a los testigos de los juicios. Eso fue el caso de Julio López, o en este caso algo que no es igual pero es análogo, ¿no?, que es un gobierno que ha defendido que no se reprima, un gobierno que ha defendido, ¿no es cierto?, que se resuelva judicialmente como corresponde el encuentro de los responsables de la muerte y el asesinato, en realidad, de Mariano Ferreira. No se le puede acusar de ninguna manera de tener que ver con perseguir a los, o con, digamos, afectar, ¿no es cierto?, a los testigos que estuviesen en favor de esclarecer el caso de Mariano Ferreira, ¿no? Te pregunto por la casualidad o causalidad de la concomitancia de estos dos hechos. Todavía está viva la protesta de gendarmes y prefectos. Inicialmente o aparentemente o superficialmente aparecía un conflicto salarial. Dentro de un ratito vamos a hablar, tenemos pautada una entrevista con Adrián Murano, el analista político de CN23, que esta mañana produjo un hecho, creo que desde el punto de vista informativo muy importante, y que los grandes grupos mediáticos han ocultado, como es mostrar el decreto. Pero antes de eso, un análisis tuyo, o de carta abierta, si no sé si lo querés hacer personalmente o desde el punto de vista institucional, respecto de la coincidencia, en todo caso, histórica de estos dos hechos. Sí, lo hago personalmente, ¿verdad? Pues no he charlado esto con mis compañeros. Yo tengo la impresión de que pueden ser hechos independientes, quizá en su, ¿cómo decirlo?, en su planificación, aunque sean convergentes en sus efectos, ¿no? Quiero decir, no necesariamente me parece que haya una mano que esté organizando ambas cosas en común. No puedo descartar tampoco esa posibilidad, pero mi impresión es que probablemente sean dos cosas relativamente independientes que de cualquier modo vienen a converger en esta ofensiva contra el gobierno. Yo creo, de cualquier modo, y me parece importante destacarlo, ¿no?, que ayer había mails llamando a cacerolazos, nadie salió a cacerolear ayer para apoyar este intento desestabilizador. Creo que entre los mismos que están haciendo la protesta hay quienes la hacen con total, ingenuidad, en el sentido de decir, mira, estamos haciendo un reclamo salarial, estamos haciendo un reclamo laboral. Creo que hay un sector sí que fogonea directamente otras cosas y que por detrás, y bueno, de hecho por internet han estado llamando al golpe, apareció Cecilia Pando, bueno, todas el folclore que uno puede esperar en estos casos, pero me parece importante marcar que la gran mayoría del pueblo argentino ha ido hoy a trabajar tranquilamente, ha ido a hacer sus funciones de siempre, no se ha unido a esto, los caceroleros no han tenido nada que ver con esto, no han salido a apoyarlo. Me parece importante marcar eso, ¿no? Porque por más que ellos tengan una furia enorme contra el gobierno, no pareciera que esa furia se asociara a una actitud golpista abierta. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos en marcar esa diferencia, porque también hay personajes como Macri, como Bullrich o como Amadeo, que representan el arco más anti-K posible, fanáticamente anti-K a veces, ¿no? De un ataque permanente, cerrado, ofuscado, totalmente, diríamos, a veces exagerado. Sin embargo, ayer firmaron todos contra el levantamiento, ¿no? Es decir, diciendo tienen que volver al orden institucional, tienen que irse a la casa, tienen que resolver su petición dentro de los cánones institucionales. Me parece muy importante marcar esto, ¿no? Porque si ellos querían tener un apoyo de distintos sectores para el golpe, no lo han encontrado apoyo civil, y esto significa que ciertos sectores que son ferozmente antigobierno, de manera a veces que llega a extremos insospechados, sin embargo no han actuado como golpistas. No, efectivamente. De todas maneras, lo que a mí me preocupa, mucho más que eso, es el clima fogoneado por los grupos mediáticos, ¿no? No,
sin duda, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? Y ellos trabajan en esa dirección y van a seguir haciéndolo. Creo que de parte del gobierno hay que explicar permanentemente las políticas, que quizá tenemos cierto déficit de explicación de política. Me parece que hay que mantener una decisión de dialogar y de hacer entender cierta política que, como la del dólar, por ejemplo, pudieron aparecer como abruptas para la mentalidad de cierta clase media que vive en torno a eso, ¿no es cierto? Puede ser que de parte del gobierno, digamos, hay algunas cosas que se pueden hacer mejor en este seguramente, sentido, ¿no? claro. Pero me parece, en todo caso, que el fogoneo mediático ha conseguido que la gente salga a pedir hasta la muerte de la presidenta y barbaridades por el estilo, pero no ha conseguido embarcar a la gente directamente en una aventura bélico-golpista, digamos, ¿no? Eso no la sociedad argentina le ha dado la espalda. Está claro hoy que todo el mundo fue a trabajar, hizo lo que hacía siempre, no ha cambiado nada aquí, ¿no? Sí, un poco preocupados todos y todas por esto, pero me parece que es como que se está intentando agitar el fantasma de las Fuerzas Armadas. Por eso, sí, inclusive llaman a este cacerolazo del 8 de noviembre, han llamado inclusive a sumarse a la policía de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que aquí cobra otra vez gran valor el final del artículo de hoy de Mempo Jardine en la página 12, ¿no? Sin violencia, que es lo único que debe estar absolutamente prohibido y para siempre en esta tierra, ¿no? Sí, a mí me pareció excelente el artículo del Mempo, me pareció realmente brillante en el sentido de dejar claro que son las políticas de este gobierno las que provocan ese tipo de reacciones, que en el ejercicio de esas políticas el gobierno puede mejorar algunas cosas, puede mejorar cierto diálogo, puede mejorar la forma de decirlo, etcétera, pero que en todo caso no hay ningún derecho ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado a la violencia, al golpismo, a la desestabilización. Y lo que yo sí quiero subrayar es que por lo menos hasta este momento la mayoría del pueblo argentino y fuerzas políticas que a veces han sido dudosas en su comportamiento, todas han cerrado filas en torno a la defensa de la democracia. Exactamente. Me parece que eso tenemos que destacarlo. Sí, claro. Y esto es símbolo de madurez, de que no ha pasado el tiempo en vano, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso está más allá de kirchnerismo, antikirchnerismo, se trata de democracia, se trata de instituciones, se trata de leyes. Me parece realmente sanamente llamativo, ¿no? Que calidad institucional se llama eso, claro, exactamente. Creo que algunos sectores que uno pudo imaginar que quizás jugaran a la desestabilización, afortunadamente se han mostrado claros y precisos en decirnos, no señores, a esto no, nosotros no nos prestamos, estamos en contra, y se tienen que ir a la casa los gendarmes y los prefectos y hacer su tarea como corresponde y no estar desestabilizando la vida de los argentinos, ¿no? Muy bien, gracias por todo. No, por favor, Julio. Un abrazo.